Vamos a darle entonces el tiempo y la bienvenida a nuestro distinguido profesor Sergio Mora. ¿Cómo está? Adelante, por favor. Buenas tardes, Ricardo. Muchas gracias por la presentación. Ese es el tema, ¿no es cierto? Drogas, aprendizaje y memoria. Pero vamos a hablar un poco del aspecto general del problema que significa la adicción, para definir algunos conceptos, y después vamos a entrar a hablar lo que se refiere al efecto de las drogas en el aprendizaje y la memoria. La adicción a drogas es una conducta que se aprende, por lo tanto, los mecanismos para volverse adicto son los mismos mecanismos que empleamos para aprender cosas que son útiles. Entonces, primero, para situarnos en el contexto, ¿no es cierto?, este problema de la adicción a drogas no es nuevo, a pesar de que en los últimos años, ¿no es cierto?, hemos estado bombardeados, hemos sido bombardeados con mucha información. Siempre aparece en los medios de comunicación algo relacionado no solo con el consumo de drogas, sino que también con el problema desde el punto de vista policial que significa el tráfico de drogas. Si ustedes han visto la noticia, entonces en Colombia se ha visto que están usando incluso submarinos para trasladar grandes cantidades de cocaína, por ejemplo, de Colombia a Centroamérica. O sea, algo que uno no me lo habría imaginado. Según las Naciones Unidas, 200.000 personas mueren al año como resultado de sobredosis o enfermedades relacionadas con drogas, sin considerar el alcohol. Ahora, en todo el mundo hay aproximadamente 1.100 millones de fumadores de tabaco, por supuesto, y 200 millones de consumidores de marihuana. En el mundo, 1 de cada 20 personas es alcohólica. Y cada día mueren 91 personas por sobredosis de heroína en los Estados Unidos. Pero el uso popular y los medios de comunicación ya han restringido, ¿no es cierto?, el concepto que tenemos de drogas. Y todo el mundo sabe, cuando hablamos de drogas es algo que produce cierto grado de daño, ¿no es cierto?, o adicción. Entonces, ¿cómo podríamos definir las drogas? Son sustancias naturales o sintéticas que al incorporarlas en nuestro cuerpo de forma ya sea oral, inhaladas o inyectadas, provocan cambios importantes en la capacidad mental y en las actividades de sentir, pensar y percibir la realidad. En la actualidad se considera que la adicción es una enfermedad, y esto es más bien reciente, es de la década de los 60, en el siglo pasado, en que la Organización Mundial de la Salud decidió, o recomendó que se considerara la adicción como una enfermedad. Por lo tanto, es una enfermedad cerebral, como cualquier otra, como el Parkinson, la epilepsia, el Alzheimer. Es crónica, porque puede durar mucho tiempo, incluso toda la vida, progresiva porque se va agravando con el tiempo, y recurrente, como las recaídas. Sufren recaídas. Una persona puede dejar de consumir una droga, un adicto, pero tiempo después puede recaer. Por eso se dice que es recurrente. Pero el consumo abusivo de droga provoca consecuencias desde el punto de vista médico, en la salud de las personas. Sabemos que el consumo de droga puede, dependiendo de cada droga, provocar daño en el cerebro, en los pulmones, en el hígado, etc. Y además se asocia con consecuencias sociales, porque la persona orienta toda su vida en el consumo de una sustancia y deja de trabajar, deja de estudiar, de preocuparse en su familia, y al final termina aislado. La dependencia es un proceso fisiológico de neuroadaptación que se desarrolla como respuesta homeostática a la administración repetida de un fármaco, un medicamento, por ejemplo, y que se evidencia cuando disminuye o se interrumpe su consumo, provocando lo que se llama el síndrome de abstinencia. Es decir, el organismo se acostumbra a la presencia de la droga y cuando se le quita, se experimenta una alteración. Este síndrome de abstinencia se caracteriza, en primer lugar, por manifestaciones emocionales y motivacionales, tales como la ansiedad y el deseo compulsivo de consumir la droga. Esto es lo que conocemos con el nombre de dependencia psíquica. Y esto es lo más importante, lo más grave, porque es el deseo de consumir la droga, por lo tanto, de ahí se empieza. Si no hubiera dependencia psíquica, no se desarrollaría la adicción.
Pero además, con ciertas drogas, como el alcohol y la heroína, se presenta un componente somático. O sea, no solamente el deseo de consumir la droga, sino que la persona se siente mal físicamente con dolores, cólicos, hipertensión, temblores, y comienza a aumentar las secreciones, las salivaciones, el lagrimeo, la sudoración, etc. Eso es lo que constituye lo que se llama la dependencia física. ¿Eh? Antiguamente se pensaba que las drogas que producían dependencia física eran más peligrosas, eran más duras, decían, que los que provocaban solamente dependencia psíquica. Pero resulta que, como ya les dije, si es la dependencia psíquica lo que puede llevar a la adicción. La dependencia física es una respuesta normal frente a un tratamiento crónico, incluso con medicamentos, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Como dice acá, dependencia y adicción no son lo mismo. Yo les mencionaba que el tema de la adicción es muy frecuentemente tocado por los medios de comunicación. Este es un ejemplar de la revista Time de Estados Unidos, en que justamente se refiere al tema de cómo nos volvemos adictos. Bueno, ¿cuál es el camino, en realidad, que se sigue para volverse adicto? Esto nos permite mencionar cuáles son las motivaciones por las cuales la gente comienza a consumir drogas, que van desde lo más, digamos, menor o más benigno, si se quiere, hasta terminar en adicción. Pero lo que generalmente lleva a la gente a consumir, especialmente los jóvenes, es la curiosidad. Es saber qué realmente es lo que hacen las drogas o cómo se siente la persona cuando consume una droga. Y eso constituye un uso casual. Supongamos a alguien en una fiesta le ofrecen cualquier sustancia, o un joven, que suele suceder a la salida del colegio, ya hay alguien que le puede estar ofreciendo algo y puede llevarlo a un uso casual. Otros lo pueden hacer en forma voluntaria, de manera científica, digamos. Hacer como un experimento. ¿Qué es lo que hacen? Eso es por curiosidad. Eso puede llevar entonces a un uso ocasional o casual. Pero puede suceder que a la persona que consume esa droga por curiosidad le guste, experimenta alguna sensación agradable. ¿Sabe que esto me gustó? Entonces eso lo puede llevar a repetir. Ese es un reforzamiento, ¿no es cierto? A repetir la conducta y puede llevarlo al uso ocasional. O sea, ya no una sola vez en su vida, sino que puede repetirlo, por ejemplo, una semana después o 2 semanas después, y a medida que va aumentando la frecuencia, el gusto se transforma en deseo. No es lo mismo que a uno le guste algo que desear consumirlo repetidamente. Y el uso y el deseo lleva al uso intensivo, y ahí entramos en el abuso. Cuando el consumo de una sustancia es excesivo, decimos que estamos abusando. Aún no aparece la adicción, pero ya apareció el abuso. Y ese uso intensivo puede transformar el consumo de la droga en una necesidad. Es decir, la persona se da cuenta que no puede vivir en forma normal si no consume la droga. Y eso lo va a llevar al uso compulsivo, en que va a querer estar consumiendo ojalá todos los días y de repente ya no va a poder controlar ese consumo y lo va a hacer en forma automática. Y ahí ya decimos, ya estalló la enfermedad, se evidenció la adicción. Ese es el camino, desde la curiosidad, el gusto, el deseo, la necesidad, hasta la adicción. Y la droga lo que hace es actuar en nuestro cerebro a través de alterando ciertos mecanismos neurobiológicos y provocando la adicción. Pero también contribuye como factor el mismo consumidor. Hay factores que dependen del consumidor y otros factores que dependen del medio ambiente, o sea, el contexto en el cual está la persona. Y entre ellos también hay relación entre el consumidor y el medio ambiente, el consumidor y el medio ambiente con la droga. Si se absorbe rápido y se elimina rápido, significa que el efecto va a durar muy poquito. Y eso va a obligar a la persona a repetir la administración. Por ejemplo, la cocaína tiene un efecto que no dura más allá de media hora o una hora a todo reventar, digamos. Por lo tanto, si una persona quiere estar toda una noche en un carrete, por ejemplo, tiene que aspirar cocaína varias veces, una tras otra. Y eso entonces aumenta las posibilidades de que se genere la adicción. Y también depende de otros factores como de la pureza de la droga y de la potencia. Obviamente, mientras más pura, más potente, por lo tanto, menos cantidad de droga para producir mayores efectos.
¿Cuándo decimos que hay poder adictivo? Fundamentalmente cuando los efectos reforzadores de una droga, o sea, el placer que produce, superan sus efectos aversivos. Ustedes saben que todos los medicamentos tienen efectos beneficiosos y también tienen ciertos efectos que son perjudiciales, las reacciones adversas. Entonces, incluso las vacunas, ¿no es cierto?, también tienen efectos adversos, aunque sean benignos, pero no hay nada que sea perfecto en este campo. Entonces, hay sustancias en que los efectos placenteros superan a los efectos aversivos, y ahí aumenta el poder adictivo. En cambio, hay otras sustancias en que los efectos aversivos superan a los efectos reforzadores. Entonces, ahí las personas no van a consumir esa sustancia porque se van a sentir muy mal y no van a experimentar el placer. Excepto con el tabaco, ojo, porque el tabaco al comienzo genera más bien efectos adversos. Y los que fuman o han fumado una vez en su vida deben recordar que las primeras inhalaciones de tabaco generalmente pueden provocar mareo, baja la presión arterial, puede producir náuseas, vómito, que sea bien desagradable. Pero si se repite, esos efectos van desapareciendo y empiezan a aparecer los efectos reforzadores. Entonces, en cuanto a la clasificación, hay drogas que se consideran de alto poder adictivo. Y ahí tenemos la heroína, la cocaína y también una droga que es de uso legal, que es el tabaco. Esos están en el mismo nivel de alto poder adictivo. Después tenemos aquellas que son de bajo poder adictivo. Cuando decimos bajo poder adictivo es baja potencia, entonces se necesitan cantidades más bien grandes para volverse adicto, consumo masivo. Y eso pasa con el alcohol. Se necesita consumir en forma muy, muy masiva todos los días una cantidad importante de bebida alcohólica para volverse adicto. Y lo mismo pasa con la marihuana. Y aquí yo incluí también algunas drogas de síntesis como el éxtasis, a pesar que está en duda si es que producen o no, si es que tiene o no poder adictivo. Entonces, eso es lo importante. Hay que distinguir cuáles son las drogas que son más peligrosas por su capacidad de producir adicción y cuáles lo son menos. Esto no estoy diciendo que unas sean más buenas que otras, sino que es la posibilidad de que la persona se vuelva adicta. Y también hay sustancias que actúan en nuestro cerebro y que no tienen poder adictivo. Por ejemplo, los antipsicóticos, los antidepresivos, en realidad no producen ningún efecto reforzador, no producen efectos placenteros. Por lo tanto, nadie se vuelve adicto a un antidepresivo o un antipsicótico. Bien, ¿y qué pasa con el consumidor? En realidad la vulnerabilidad a drogas es variable, depende de muchos factores genéticos, biológicos, ambientales y sociales. Esto es lo referente a la edad, ¿no es cierto? La exposición a drogas durante la adolescencia, como esta niña que está acá, está asociada con un creciente riesgo de abuso en la adultez. En cambio, no pasa lo mismo en otras edades. Por ejemplo, los niños pequeños o los niños menores de 11, de 10 años, o adultos jóvenes o adultos mayores. Si comienzan a consumir droga a esa edad, es más difícil que se vuelvan adictos. Los niños, porque obviamente están bajo el cuidado de los padres, y los mayores porque ya tienen desarrollado, se supone, ¿no es cierto?, sus funciones ejecutivas, la corteza prefrontal, han madurado. Eso con respecto a los factores de riesgos. También habría que hablar un poquito acerca de los aspectos neurobiológicos, porque estamos en un curso o en un ciclo de charla que tienen que ver con neurociencia educativa. Aquí hay varias conductas, ¿no es cierto? El movimiento y también capacidades de nuestro cerebro, como la motivación, y también las interacciones sociales que provocan bienestar, movimiento, motivación, bienestar, y además la adicción. Toda esta conducta, más otras que no aparecen acá en esta diapositiva, tienen una cosa común, que liberan una sustancia química en nuestro cerebro que es la dopamina. Entonces, si uno quiere saber algo de la neurobiología, tiene que estudiar a la dopamina que probablemente muchos de ustedes ya la han escuchado hablar. Cada vez que nosotros satisfacemos una necesidad, por ser comida, bebida, interacción social o sexo, se libera dopamina en el núcleo accumbens. Pero también se libera dopamina en el núcleo accumbens cada vez que consumimos una droga de abuso.
todas las drogas, como vamos a ver más adelante, provocan aumento de la dopamina en el centro del placer. Por eso que la persona tiende a repetir la conducta. Y también se libera dopamina en la corteza prefrontal, para que la corteza prefrontal ponga control, porque ahí está la función cognitiva de control inhibitorio, para poder mantener la conducta equilibrada. Nosotros hay que tener presente que el ser humano, como mencioné anteriormente, siempre anda buscando sentirse bien. Buscamos el bienestar, ¿no es cierto? Que puede ser ausencia de enfermedad o bien el placer, una recompensa. La recompensa es un factor importante que contribuye al bienestar y que incluye el placer, la motivación y el aprendizaje. Entonces, y en todo este sistema es la dopamina el neurotransmisor más importante, porque tiene que ver con el aprendizaje, con la atención, la motivación, pero también con las emociones, el impulso emocional, la perseverancia, el movimiento y finalmente el placer. Pero si el alimento también provoca dopamina, ¿por qué tenemos la necesidad de andar consumiendo drogas que también provocan dopamina? Lo que pasa es que la cantidad de dopamina que provocan las drogas, que liberan las drogas, no tiene comparación con lo que se libera con los alimentos. Aquí tienen ustedes la comparación. Cuando comemos, porque por lo demás nosotros comemos y llega un momento que nos cansamos de comer. Hay un momento de saciedad en que no comemos más. Entonces, con lo que comemos, suponiendo que nosotros no tenemos ninguna enfermedad relacionada con el exceso de comida. Pero aquí tenemos lo que se libera. Estos circulitos anaranjados son moléculas de dopamina que se liberan después de comer o cuando estamos comiendo, porque estamos satisfaciendo una necesidad y nos sentimos bien. Hasta que llega el momento en que no queremos comer más, porque llega el momento en que uno llega a la saciedad. Pero aquí esta es la cantidad normal que se libera de dopamina y actúan sobre sus receptores. Pero fíjense acá qué pasa cuando se consume cocaína. Cuando se consume cocaína, como que se exprimen las neuronas que liberan dopamina y liberan más dopamina, y también se bloquean los canales por los cuales la dopamina tiene que volver. Porque cuando se libera un neurotransmisor, después tiene que regresar nuevamente a la neurona que lo liberó. Hay una recaptura de la dopamina, pero están bloqueados. La dopamina, que es estos círculos, estas esferas rojas, es la dopamina, es la cocaína, que tapa los canales por los cuales tendría que volver la dopamina a almacenarse. Y entonces se concentra la dopamina en sus receptores. Por eso que el efecto es tan intenso. Lo mismo pasa con todos los reforzadores naturales. Por mucho placer que uno experimenta, al final se va cansando, se va saciando. Pero las drogas provocan una alteración en el sistema de recompensa y motivación, y que se vuelven insaciables. Todos los aprendizajes de nuestra vida, desde que nacemos, están orientadas a un objetivo, tienen un motivo, que es la obtención de algo, de un bienestar, de una recompensa, de una satisfacción. Por lo tanto, es normal buscar bienestar, pero es anormal buscarlo de forma artificial con las drogas. Entonces, la dopamina es la que tiene que ver con este aprendizaje en la búsqueda del bienestar. Y la dopamina cumple dos funciones fundamentales que tienen que ver con el aprendizaje y la memoria. Facilitan el aprendizaje relacionado con la recompensa. Siempre que hay una recompensa de por medio, las personas van a estar más motivadas para aprender. Por eso, los profesores que me están viendo, de alguna u otra manera, lo que nosotros enseñamos tiene que tener un propósito, que sirva como un incentivo para estudiar. Facilitan el aprendizaje, pero también facilitan el recuerdo del estímulo asociado a la recompensa. La primera función del cerebro es la supervivencia. O sea, ya hemos mencionado, esa es su mayor preocupación, nuestra supervivencia, y busca todos los medios para que sobrevivamos. Y se asocia entonces la conducta de sobrevivencia con el placer. Por lo tanto, se necesita aprender a sobrevivir. Aprender, por ejemplo, las estrategias conductuales que nos permitan obtener comida y sexo, o sexo y comida, como ustedes quieran. Y con eso nosotros obtenemos una recompensa, que es el placer, que nos proporcionan la comida y el sexo. Obviamente, cuando estamos empezando y encontramos que una conducta nos lleva a experimentar placer, se genera una motivación, es decir, un deseo
de repetir la conducta, el impulso emocional que nos lleva a la acción. Se genera motivación, lo cual permite un mayor aprendizaje. Y así vamos adquiriendo experiencia para desarrollar las mejores estrategias conductuales para obtener estos elementos, estos reforzadores naturales. Un gusto saludarte, te habla el profesor Joaquín Triandafilide de Asociación Chilena de Neuroaprendizaje. Si en algo te resultó de interés el contenido de este video, quiero comentarte que en la publicación, junto al posteo del mismo, en nuestro canal de YouTube, encontrarás más información respecto a la serie de cursos y nuestro diplomado en Neurociencia Educativa con mención en Investigación-Acción que se estará dando a partir de mayo del año 2022. Desde el mes de mayo y hasta el mes de agosto tendremos inicio todos los meses de una serie de cursos que pueden ser de tu interés. Muchas gracias.